Bien, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ok, vamos a avanzar con la última parte de lo que es el crédito internacional, a modo de poder redondear todo este proceso de lecciones que estábamos dando y terminar el concepto de crédito y los instrumentos que se dan en ese concepto antes del parcial. Bien, nosotros trabajamos un poquito sobre lo que es la inversión, lo que es el riesgo país, el presupuesto, las compras, que básicamente son los conceptos anteriores o el preámbulo para poder ver lo que es el financiamiento en sí en finanzas internacionales. Y a partir de ahí vamos a trabajar lo que es el financiamiento del comercio internacional o el financiamiento internacional. Cualquiera de esas excepciones se aplica a nuestra, a nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que se desea financiar? Y básicamente lo que se desea financiar son las actividades internacionales que tienen las corporaciones multinacionales. Y eso a medida que fue transcurriendo el desarrollo de la interconexión, de la movilidad de factores, fue cada vez más creciente en el mundo internacional. Entonces ahí hay una responsabilidad o una conexión con lo que es la globalización. Y otro punto en particular es la disponibilidad de las finanzas internacionales respecto a la facilidad de realizar transacciones, tanto financieras y comerciales. Gracias a una infinidad de factores que desarrolló y dinamizó todo ese proceso en el comercio internacional, a- vinculado a las finanzas siempre. ¿Cuáles son los métodos de pago del comercio internacional que ayuda a financiar o que sustenta el crédito internacional? Y allí vemos que en cualquier transacción internacional tiene que haber o se busca obtener un tipo de crédito que se otorga a una de las partes un crédito, ya sea por parte del vendedor, que sería el exportador, o el comprador, que sería el importador. Y una o más instituciones financieras están involucradas en ese proceso, la que combinan o hacen una interacción entre cualquiera de estas dos partes. Entonces el proveedor tiene un flujo suficiente de efectivo para poder financiar todo el ciclo del comercio e iniciar la producción del bien o producto que desea comercializar. Y el comprador, obviamente, también tiene que tener su contraparte de capacidad de pago. Entonces, la forma de crédito que se conoce se denomina básicamente crédito del proveedor, en el cual ahí se inicia todo el proceso crediticio en el crédito internacional. Y también se da por el lado del comprador, que también necesitan un tipo de respaldo para poder dar a un grado de seguridad en la transacción. Entonces el exportador siempre va a requerir financiamiento, en este caso bancario, para sustentar sus flujos efectivos o calzar su capital operativo para su producción. Y obviamente el que tiene que proveer la materia prima o tiene que financiar en alguna manera esa operación, no va a estar dispuesto a arriesgar sus fondos antes de tener su contrapartida del comercio, es decir, sus bienes o servicios. Entonces, allí el comprador también va a necesitar una transacción paralela basado en estos instrumentos que estamos aquí detallando, que podría ser el prepago, el pago adelantado, la carta de crédito, el giro o letra, que puede ser a la vista o a plazo,
la consignación o lo que se conoce como cuenta abierta. Veamos en qué consiste cada uno de estos métodos de pago. El prepago o el pago adelantado. Y acá, básicamente, el exportador termina su producción, comunica que ya están listos los pedidos, y mientras que el comprador no realice el giro de pago al exportador, este exportador no embarca básicamente el producto final. Es decir, se hace contrapago adelantado. Y es lo que se conoce generalmente como pago contra carta de embarque. Em, por lo general, ¿qué hace eso? El exportador tiene un contrato de compra-venta de sus bienes, en este caso de sus bienes, ¿verdad? Que, que va a tener que disponibilizar en puerto, hacerse cargo de todo de esa logística. Y una vez que se encuentra en el buque, hace su carta de embarque, se comunica al importador. El importador debe garantizar el pago, es decir, debe hacer el pago. Y una vez que se confirme ese pago, se libera la carga. Es decir, está ahí pendiente la carta de embarque. Una vez que se reciba, el, el intermediario en este caso informa que la operación ya se pagó y se libera la orden de salida del buque. Entonces, por lo general, el pago se realiza mediante una transferencia bancaria internacional a la cuenta del exportador o con un cheque bancario extranjero. Eso ya depende. Hoy día, lo que hablábamos al principio, los desarrollos tecnológicos permiten hacer esa transferencia bancaria y depende de cuál es el lugar geográfico en el cual esté entre el comprador y el vendedor, se puede hacer mucho más aplicable cada uno de los métodos que vamos a ver. Es bien sabido que existen pagos de- de- que tienen que pasar sí o sí por el SWIFT, que son pagos internacionales de alto nivel, por decirlo así, en el cual debe pasar por el SWIFT y ese SWIFT no se puede hacer en forma inmediata. Ni siquiera la información llega en menos de 24 horas. Sabemos que es 72 horas. Hoy día creo que está a 48, pero no puedo realizarlo como para hacer este método de pago. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los contextos, por lo cual vamos a ir reconociendo cuál es el inconveniente que tendría la aplicación de cada uno de los métodos. Ok, entonces, el prepago sería pagar contra embarque. Una vez que esté, pues se libera ese método, esa carga, y ya viene a nombre del eh, importador. O sea, se despacha y viene ya a responsabilidad del importador. ¿Qué es lo que hace este medio? Y básicamente le facilita al proveedor una mayor grado de protección y por lo general se requiere para compradores que eh, se compra por primera vez y su solvencia no se conoce. Es decir, no puedo yo garantizar que tiene toda la solvencia suficiente porque es primera vez estoy operando con él. Entonces le pido que básicamente me pague el contado. Entonces no hay mucha confianza en este tipo de transacción, pero a la vez hay un alto riesgo. Porque, como dijimos al principio, el exportador tiene que hacer ya la cadena logística y por ende tiene que haber una investigación previa para aplicar este método. Este otro método es prácticamente el más conocido, que es la carta de crédito, que es básicamente un instrumento de crédito de transacciones que, que utiliza en este caso el importador a modo de garantizar el pago al exportador. Es como una promesa de pago, pero no porque el importador le promete en forma directa, sino lo hace a través de un intermediario. Y este intermediario avala la solvencia, el carácter
del importador. Entonces, este intermediario sería un banco que básicamente hace una sustitución del crédito y le dice al exportador, bueno, yo te garantizo que él tiene los fondos. Y ahí vamos a ver también las distintas clases de carta de crédito que puede haber. Entonces, a través de este método, lo que se hace es un compromiso entre comprador y vendedor y se facilita ciertas ventajas para ambas partes. Primero, la seguridad de que el dinero está, la solvencia está. Tiene la seguridad que va a recibir el pago toda vez que reúna todas las condiciones. Y la característica más importante de esta carta de crédito es que el banco emisor va a estar obligado a respetar los retiros bajo carta de crédito, la capacidad y disposición de pagar por parte del comprador. El importador básicamente no tiene que pagar por los bienes hasta que le llegue, o por lo menos hasta que se cumpla el proceso del Incoterms, porque de eso también depende. El importador también no necesariamente tiene que confiar en el exportador de que le va a enviar los bienes. ¿Por qué? Porque si en el momento del embarque no se cumplen las condiciones del contrato, no se va a poder ejecutar la carta de crédito. Por más que tenga listo ese embarque, se va a tener que hacer una auditoría, una revisión de CGS o cualquiera de los encargados de ese tipo de revisión. Eso se levanta el visto bueno y ahí recién se envía el documento al banco y el banco posteriormente paga. Es decir, no necesariamente tengo que esperar que se cumpla eso y que se pague de inmediato. No, porque si está todo correcto el proceso, el embarque igual puede salir y el pago después se realiza porque está ya garantizado. Eso sería por el lado de las cartas de crédito. Lo siguiente, el siguiente método está basado en el giro o letra de cambio. Y aquí básicamente se basa en una promesa que va a emitir por una de las partes, por lo general el exportador, y lo que requiere es que al comprador pagar el valor nominal del giro en el momento en el que está presenta el documento del giro. Entonces lo que hace es, el giro va a representar una demanda formal de pago del exportador hacia el comprador o el importador y le proporciona un cierto grado de protección, pero no tanto, al exportador eh, comparativamente con la carta de crédito. Y los bancos básicamente no van a estar obligados a sí o sí pagar. Si el comprador no lo quiere hacer, pues puede decaer la operación y el exportador queda en desventaja. Entonces, básicamente estas transacciones se manejan a partir de giros, se procesa por medio de canales bancarios. Estas transacciones también se conoce como cobranzas documentadas, es decir, me comprometo y después te giro, básicamente. Em, se lo conoce también como documento contrapago, es decir, yo te doy el pago y ahí te devuelvo el documento. Es como una factura conformada, como un pagaré, un mini pagaré. Pero una vez que se entrega recién el documento, se puede empezar a reclamar. Entonces, el comprador lo que necesita son los documentos de embarque para recoger la mercadería y básicamente no tiene que pagar hasta que se presente el giro. Si el exportador no presenta, él no paga. Entonces, si el embarque se realiza bajo ese giro, a plazo, por ejemplo, el exportador va a ordenar al banco del comprador liberar los documentos de embarque contra la aceptación o la firma del giro. Este método de pago básicamente se conoce también como documento contra aceptación o documento contra pago. Cualquiera de las dos, o aceptación comercial también se conoce. El otro método que
conforme a lo que es el crédito internacional, es la consignación. Este funciona igual que cualquier método de consignación que casi la gran mayoría lo hemos visto en el proceso local, donde el exportador envía los bienes al importador mientras básicamente mantiene el título real de la mercancía, ya no transfiere la mercancía o el bien. Pero el importador básicamente está en su inventario, eso recibe, pero no va a pagar hasta que vuelva a vender esos bienes. El exportador básicamente tiene que confiar que el importador le gire o le pague por esos bienes vendidos en su momento. Es decir, el exportador le financia prácticamente al importador esos, esos inventarios, o sea, esos bienes. Y allí el importador puede que no realice el pago y el exportador se vea con recursos limitados, ya que básicamente no existe ni un giro involucrado, los bienes ya se vendieron, es decir, no existe el pago y no existe el bien. Entonces, el resultado es un riesgo bastante alto. En este caso para el exportador, que básicamente utiliza con muy poca frecuencia este tipo de operaciones. Y por lo general se hace con las subsidiarias. Ya nosotros vimos esos conceptos, la matriz y la subsidiaria. Por lo tanto, hay una confianza y un manejo de fondos muy cercano por el exportador y respecto al importador. Es decir, no voy a realizar una operación de consignación con un comprador cuyo dato desconozco, o no voy a tener un, un involucramiento en sus movimientos comerciales. Luego está el método de cuenta abierta. El método de cuenta abierta básicamente es un pago opuesto a lo que estábamos viendo en la consignación, porque básicamente es la transacción de la cuenta abierta en el que el exportador envía la mercancía y espera que el comprador le gire el pago en base a los términos acordados. A veces puede hacer una retención es decir, deposita, le muestra ahí que tiene la cuenta abierta, pero todavía no puede acceder el comprador, por ejemplo. Eso puede estar pactado en el contrato. El exportador básicamente confía sobre la solvencia del que compra, la integridad, la reputación, etcétera. Y no sabe si realmente le va, por más que ya depositó y dejó ahí en vista el monto, tal vez pueda retraer ese depósito y él no puede acceder a eso, etcétera. Entonces lo que se espera es que este método se utilice cuando el vendedor y el comprador tienen una confianza mutua y una gran cantidad de experiencia entre uno y el otro. Nuevamente vamos no solamente a vincularse con contrapartes de alta confianza, que tal vez sería matriz subsidiaria, o con experiencias ya anteriores, a modo de simplificar los procesos nada más. Entonces, los dos anteriores, es decir, la consignación y la cuenta abierta, en la consignación, el exportador ya emite la mercadería. En la cuenta abierta, todavía no emite la mercadería, pero le tiene que disponibilizar esa cuenta abierta, es decir, le tiene que mostrar que tiene el dinero, básicamente. Veamos las comparaciones entre lo que es un método y otro, a modo de tener una suerte de ventaja y desventaja, un resumen de entre. El primer método tenemos el prepago. Prepago o lo que es la cuenta abierta. Perdón, el prepago o el pago anticipado. Eh, Ahí tenemos el tiempo de pago, es poco usual antes del embarque. Los bienes se disponibilizan después del pago
Riesgo para el exportador ninguno. Para el importador, básicamente la gran parte está en que el exportador envíe los bienes porque ya le paga, ya le adelanta ya. Y si no le envía, bueno, pierde. La carta de crédito, el tiempo de pago es cuando se realice el embarque. La disponibilidad es una vez que o sea, la disponibilidad del bien es cuando ya se realizó el pago posterior. Riesgo para el exportador y muy poco porque están pactados y un intermediario responde por esos fondos. Y para el importador y también tiene un embarque asegurado porque ya se despachó a su nombre, es decir, ya viene a destino una vez que se haya conformado toda la documentación. Luego está el giro a la vista o a plazo, el, el tiempo de pago en el momento de la presentación del giro, es decir, cuando presenta el documento. La disposición de bienes es después del pago, riesgo para el exportador y si el giro no se paga, ese es el riesgo. Para el importador es igual que el método de carta de crédito prácticamente, porque él tiene un compromiso, a no ser que el exportador no presente el giro bancario. Una vez que presenta ya tiene que responder, pero no es tan realizable o no tiene mucho basamento como la carta de crédito. Después de no responder o el banco no estar obligado a pagar. ¿Sí? Luego están las cartas de crédito a plazo eh, contra aceptación y todo eso. El tiempo de pago usual generalmente en el vencimiento, es decir, se pone un plazo en el cual se tiene que hacer, por ejemplo, la producción, etcétera, y hasta ese plazo dura la carta de crédito. Si no se cumple, pues vence la carta de crédito y terminó la garantía. La disponibilidad de los bienes antes del pago, por el mismo hecho que estábamos viendo en el caso de la otra carta de crédito. Riesgo para el exportador y prácticamente no hay riesgo porque cuenta con que el comprador pague los giros, es decir, se ejecute la carta de crédito. Y para el importador, eh, ninguno prácticamente tampoco porque ya está garantizado la entrega de los bienes. La consignación, el método de pago al momento de la venta. La entrega de los bienes sería antes del pago. El riesgo, como lo habíamos dicho, eh, permite vender su inventario, pero está supeditado a que le pague el importador. Si no le paga y se queda sin el bien y se queda sin la plata. El riesgo del importador y básicamente ninguno porque él mejora su flujo, puede cumplir con sus clientes y si opera bien, pues bueno, va a seguir teniendo esa ventaja. La cuenta abierta al momento del pago es como se había acordado en el contrato. La entrega de bienes es al momento antes del pago. El riesgo para el exportador es prácticamente tiene que confiar en el comprador porque le muestra que tiene el dinero, pero no sabe si va a poder acceder a eso. Eh, y para el importador ninguno, porque él puede recibir y no expone sus fondos. Eso sería por el lado de él, eh, las comparaciones entre los métodos. Y cada uno de esos métodos obviamente tiene sus condiciones. Luego veamos los métodos no solamente desde el punto de vista, como estaba viendo aquí, sobre eh, el pago o el instrumento del pago, sino también las formas de aplicar esos métodos, que pueden ser financiamiento de cuentas por cobrar, factoraje, carta de crédito, aceptación bancaria, financiamiento de capital, financiamiento de bienes de capital de mediano plazo, que sería el factoring, y el contracomercio. Eh, Cada uno de estos también tiene una forma de aplicarse como otros instrumentos, no solamente el que estábamos observando como los más tradicionales
o los más aplicables en todo el financiamiento del comercio. Y veamos cada uno de ellos. Sería el financiamiento de cuentas por cobrar. A ver si se ve bien. Voy a agrandar un poquito más. El financiamiento de cuenta por cobrar, eh, el exportador básicamente va a enviar los bienes al importador sin la certeza de pago, es decir, envío de bienes al importador sin certeza de pago. Primer punto. Y obviamente va a embarcar, puede hacer una cuenta abierta o puede hacer un giro a plazo, cualquiera de los instrumentos puede combinar aquí antes del embarque, pero el exportador siempre va a realizar una verificación a través de si este comprador tiene o no un carácter, o sea, un historial. Entonces, si el exportador necesita fondos de inmediato, va a tener que requerir un financiamiento de un banco y eso se refiere a un financiamiento de cuentas por cobrar. Entonces, el banco le va a otorgar un préstamo en base a su solvencia en caso de que el comprador no pague al exportador por alguna razón. Entonces, este financiamiento de cuenta por cobrar va a llevar a un nuevo riesgo. Para entender mucho o diseñar un poco mejor esto, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un exportador. Vamos a ponerlo así. Un exportador. Acá va a haber un importador que te puede vender, por ejemplo, con un instrumento que tal vez podría ser un giro o o cuenta abierta. O un giro. Puede ser consignación también. Pero ¿qué va a pasar? Este exportador necesita ya su dinero y el importador no lo paga. Entonces ahí va a entrar nuevamente un banco a financiar, a financiar a este exportador sus nuevas producciones, por decirlo así. La nueva producción que tiene que realizar. Y esto representa nuevamente un costo adicional para el comprador. Es decir, todo este comercio que va a realizar a, a cuenta de este financiamiento va a tener que ser lo suficientemente rentable para poder cubrir todo este proceso. Supongamos que si el comercio, su rentabilidad sea del 25%, vamos a ponerlo, en año, en el año. Su financiamiento por cuentas por cobrar podría costar, supongamos, un 15%. Si él no vende lo suficientemente rápido como para compensar eso, su beneficio neto hace la diferencia entre su rentabilidad de comercio y su financiamiento, o sea, 25% menos el 15% va a ser igual a un beneficio del 10%. Es decir, tendría que tener un giro comercial muy elevado a modo de que esto no se vea menoscabado de esa manera. De todas maneras, si no se da sus condiciones de pago en el momento que está dando, siempre va a tener una merma en su beneficio neto. Por lo tanto, va a tener que considerar esos factores al momento de elegir
su instrumento de financiamiento. El otro punto sería el factoraje. Sería otro instrumento de financiamiento donde el exportador obviamente va a enviar los bienes, va a recibir antes de recibir el pago, el saldo por cuenta por cobrar se va a aumentar, porque bueno, le va a enviar, va a esperar, ahí va a tener el documento, cualquiera sea, no carta de crédito, cualquiera de los anteriores, pero no carta de crédito. Entonces, el exportador va a recibir, el importador va a recibir los bienes eh, y el exportador va a tener que volver a producir. Y para poder producir, va a tener que tomar un financiamiento nuevamente para seguir su operativa. Y siempre va a haber un peligro de que el comprador no le pague o tarde en pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace el comprador, perdón, el exportador? Este documento de cuentas por cobrar que aquí se generó, este, es un documento que tiene un valor. Le va a entregar a un banco y le va a decir, mira, yo tengo este documento que me tiene que pagar en un plazo determinado y yo necesito que me lo descuentes y que trates de cobrar. Y en caso de que no se cobre, yo me hago cargo de eso. Eso es lo que le dice el exportador al banco. Y entonces el factor, o sea, el banco realiza su propio proceso de aceptación crediticia, eh, genera un tipo de análisis allí y le acepta o no el proceso al exportador. Entonces le da tipo un crédito a una tasa de interés o un descuento a una tasa de descuento que le va a permitir convertir ese documento en dinero y volver a operar. Entonces, el factoraje básicamente le proporciona unos beneficios al exportador. Primero, al vender en las cuentas por cobrar, no tiene que básicamente preocuparse sobre el financiamiento administrativo porque va a convertir eso de alguna manera en efectivo para volver a operar sobre su capital operativo. Luego está las cartas de crédito propiamente dichas, lo que se conoce como también LC. Y aquí tenemos unas diferenciaciones. Ya vimos lo que es la carta de crédito. Básicamente son las formas más conocidas de financiamiento comercial que se tienen. Hay una protección, hay beneficios que, que acuerdan el exportador con el exportador. Y vamos, podemos decir que fomenta el comercio y facilita en este caso el comercio. Pero la carta de crédito también es una gestión que realiza un banco para pagos en nombre o en parte específica de un beneficiario. El beneficiario puede ser el exportador o por lo generalmente es el exportador que recibe el pago al presentar el documento requerido de conformidad con los términos de la carta de crédito. Entonces, ese proceso de la carta de crédito de manera normal involucra dos bancos. Vamos a hacerlo acá. Entonces voy a tener eh, banco 1, voy a poner B1 como banco 1, y el banco 1 va a ser el banco del exportador, y el banco 2, B2, va a ser el banco del importador. Es decir, eh, el importador se comunica con el exportador, le dice, yo necesito tus bienes. Ok, no hay problema, le dice todo, pero después le pregunta, ¿cómo me vas a pagar? Yo voy a abrir una carta de crédito a tu favor. Perfecto. Entonces, el importador se va a su banco local, vamos a ponerlo aquí, importador, y apertura una carta de crédito
a nombre del exportador. Este exportador, esto prácticamente sucede en simultáneo, podemos decir, comunica a su banco que va a recibir una orden de carta de crédito en base a un contrato que se hizo primeramente aquí. Aquí se hizo un contrato. Voy a poner así como C, contrato. Y en base a eso le dice, mira, yo voy a tener que hacer una transacción, va a ser por carta de crédito. Lo mismo hizo el importador, se fue y le dice, bueno, ok. Eso le comunica al banco del exportador y empiezan las conversaciones entre banco a banco. Mientras tanto que el exportador o hace la producción o empieza a generar la logística para poder cumplir con el pedido del importador. Y una vez hecho toda la logística, empieza a hacer el embarque. O por decirlo así, inicia el proceso de envío bajo los Incoterms que se acordaron. Y aquí, por lo general, existe un proceso de verificación que se cumpla todo este contrato antes de comunicar. O sea, el banco se encarga de eso, pone los verificadores SGS u otro verificador que existe en el mercado para poder decir que esto está ok. Una vez que en el embarque se dice que esto está ok, se comunica, este exportador le comunica al banco, le dice, mira, yo ya embarqué. No hay problema. Este le envía todos los documentos de embarque al banco importador, que serían los documentos. Y esto verifica también, verifica que esté todo bien, que reúna todas las condiciones. Mientras tanto, hecho esto, este banco le dice, mira, ya está todo, no hay problema. Le vuelve a comunicar, no hay problema con tu documentación, puede enviar la mercadería. Y viene la mercadería al importador. El pago todavía no se hizo. Eso posteriormente se hace el pago, pero eh, el exportador tiene la garantía de que si todos los documentos, todas las condiciones del bien y servicio están en condiciones, va a recibir el pago en el periodo determinado en la carta de crédito, tal como se estipuló, básicamente. Eso no va a haber ningún inconveniente en el caso de que tenga que realizarse las transacciones. Ok, eso sería por el lado de la carta de crédito. La carta de crédito también básicamente se subdivide, o sea, hay ciertos tipos de carta de crédito. Y tenemos la carta de crédito que, primero que es importación y exportación, primera parte. La otra división es que la carta de crédito, voy a poner LC, puede ser revocable e irrevocable. Luego está la subdivisión si es con fondos, sin fondos, eso ya depende de cada banco y del importador en ese caso. El tema de la carta de crédito revocable o irrevocable es una exigencia del exportador. Una carta de crédito revocable obviamente se puede cancelar o revocar en cualquier momento, sin previa notificación al beneficiario. Y casi no se utiliza. ¿Por qué? Porque no hay exportador que quiera arriesgarse a que le cancelen la carta de crédito en el proceso de fabricación, por ejemplo. Y la carta irrevocable, obviamente no puede cancelarse, no puede enmendarse sin el consentimiento del beneficiario. Es decir, si el importador dice, voy a cancelar esto, se le notifica al exportador y él obviamente va a estar en contra. Por lo tanto, el banco que emite la carta de crédito eh, van a estar siempre en comunicación con el banco emisor y el banco asesor del exportador. Por lo tanto, la carta de crédito irrevocable es la que más se utiliza.
por sus características. Luego están las cartas de créditos revocable, irrevocable, transferible, intransferible, donde ahí se puede generar para la intermediación. Existen exportadores que no aceptan las cartas de crédito transferibles. ¿Por qué? Porque puede haber una cadena de intermediación, ¿no? Vamos a suponer que aquí está el importador. Está el importador por un lado y va a haber una cadena de intermediarios. Y en ITN voy a poner. Esto puede ser un intermediario donde aquí se generó una carta de crédito y este intermediario recibió la carta de crédito. Es una carta de crédito irrevocable, pero es transferible. Entonces va a haber un intermediario más tal vez, donde va a recibir también esta carta de crédito, se va a endosar y va a recibir, va a haber el banco, todo también. Y luego va a estar el exportador, que una vez que haya evaluado todo el proceso, tal vez embarcado, ahí recién va a recibir la carta de crédito transferible. Pero él no sabe si él no tiene comunicación directa hasta que llegue a su poder y tenga el embarque para poder comunicarse con el banco del importador para ver cómo están las condiciones de la carta de crédito. Y muchas veces eso no se acepta. Entonces, estas cartas de crédito pueden ser cartas de crédito revocable, irrevocable, transferible, intransferible. Y pueden ser también, desde el punto de vista del importador, con fondos y sin fondos. Ok. Veamos la siguiente aplicación de nuestros documentos de financiamiento, que sería el giro. También, si bien nosotros ya hablamos de lo que es en definición del giro, eh, el giro también se conoce como letra de cambio o aceptación bancaria. Entonces, en este giro, básicamente hay una promesa incondicional por una parte, el exportador, ya habíamos dicho, que, que dice, bueno, yo te voy a pagar cuando me embarques la mercadería. Vamos a escribirlo acá, el giro. Y eso puede pasar entre 30 a 180 días. Es decir, el exportador está supeditado a que el importador haga ese yo, em, pese que él ya embarcó la mercadería, ya lo despachó, por decirlo así. Pero hay una factura, todo conformado, puede ser una factura de crédito, etc. El banco, obviamente, va a tardar ese proceso una vez que se dé la orden de pago. Esa es la diferencia. O se, o- y está supeditado, como lo dice, el exportador está supeditado a que le acepten esa presentación. Luego existen otras facturas, el conocimiento de embarque, lo que estábamos hablando, que depende del tipo de contrato que se haga. A veces se hace solamente el pago, el pago contado contra conocimiento de embarque. Conocimiento de embarque básicamente es un documento y esencial eh, cuando se trabaja con carta de crédito. Y básicamente funge como un recibo para el embarque o el flete. Sin eso no puede salir el embarque o el medio de transporte, en este caso el barco, ¿no? Conocimiento de embarque para transporte marítimo, ¿no? También se utiliza para transporte aéreo. Este conocimiento de embarque puede ser negociable como un título y tiene que tener ciertas características. Tiene que tener la descripción de la mercadería, la identificación de la mercadería, la evidencia del puerto de embarque, el nombre del exportador, del importador y el estatus del flete, prepago o a cobrar y la fecha de embarque.
Esas son las características que tiene la carta de embarque. Otros documentos que están dentro de este proceso sería la factura comercial, eso ya más o menos lo van a saber. Y algunas variantes que ya habíamos hablado de la carta de crédito, eh, sobre transferible y transferible, con fondos, sin fondo. En base a eso, se concentra todo lo que es los documentos de financiamiento. ¿Y quiénes son los principales actores? En este caso, los intermediarios financieros. Ese financiamiento se da dentro del sistema financiero internacional a través del mercado de dinero, mercado de crédito internacional, y está supeditado, o sea, está ahí implícito en el mercado cambiario. Entonces, este financiamiento hay riesgos que hay que evaluar. Entre ellos está propio del crédito, luego conforme al lugar de destino o de embarque o de salida, se tiene que ver el riesgo cambiario, atendiendo que yo puedo exportar a un país cuya moneda es bastante volátil o esté en una depreciación o apreciación, donde a un lado le puede beneficiar y a otro no. Yo como exportador, una apreciación de mi moneda eh, no me beneficia demasiado porque lo que me pagan vale menos. Una depreciación de mi moneda sí, porque me compran más y lo que me pagan me vale más desde el punto de vista nominal. Entonces, el contexto del riesgo en las operaciones financieras tiene que estar visto de esa manera. Conocer todos las contrapartidas que tengan que ver sobre el documento que se va a utilizar. Ese documento tiene que estar basado conforme a las características de cada uno. ¿Qué significa eso? Que si voy a hacer las transacciones por primera vez, sin, o incluso es una entidad que no tiene vinculaciones, no solamente comerciales, sino constitutivas, no voy a utilizar un documento que exponga la operación. Es decir, no voy a hacer, por ejemplo, un giro bancario, no voy a hacer una consignación, sino voy a ir directo a una carta de crédito o a lo sumo una cuenta abierta. Eso es lo mejor que se podía aperturar, toda vez que ya haya un vínculo comercial. Pero por lo general no funciona así, ¿verdad? Por lo general, las entidades que están en la matriz y la subsidiaria utilizan los giros, las cuentas abiertas, las consignaciones, a modo de disminuir el costo, porque las cartas de crédito también tienen un costo, los tipos de cartas de crédito tienen un costo, y eso también genera un tipo de sobrecargo en las operaciones. No es igual exportar una cierta cantidad de dólares, millones de dólares, que otra diferente, porque eso está en porcentaje a esa exportación. Y bueno, de eso depende mucho. Eh, cada, cada banco que estábamos viendo, es decir, las partes que están involucradas, por lo general operan con bancos top, por decirlo así. Los generalmente ponen los 5 mejores o los 10 mejores, depende de qué lugar se está haciendo la transacción para que operen en los documentos de crédito. Entonces, los intermediarios, el importador, intermediario, los involucrados, el importador, el exportador, los intermediarios bancarios. ¿Por qué menciono como y no pongo otra entidad? Porque los intermediarios bancarios es que tienen los instrumentos o los permisos para poder operar en base a esto. Una financiera no lo va a poder hacer con instrumentos, por ejemplo, de carta de crédito porque no tienen los permisos, los avales, incluso las garantías.
Conforme al tipo de operación, se solicitan bancos que tienen mayor calificación, mayor nivel de operación y en base a eso se ponen los top de los bancos. Se utiliza mucho, sí, se utiliza bastante en los instrumentos y eso están ligados a los seguros, que también es parte de los involucrados. Están los seguros de los documentos, están los seguros de las mercancías, están los seguros de las operaciones, tanto financieras como logísticas, y están involucrados obviamente los centros logísticos. También acuden a los seguros porque ellos tienen que responder a los embarques, en este caso. Esto básicamente están muy vinculados directamente. Ellos no van a operar si no tienen algún tipo de seguro, atendiendo que deben responder a todos los contextos del proceso de transporte. Ok, eso sería nuestro contexto de cómo está diseñado nuestro crédito internacional, básicamente. ¿Qué serían los instrumentos? Existen también otros medios de financiamiento de largo plazo que hoy no lo vamos a hacer, pero eso faltaría ver sobre los financiamientos de más largo plazo, sobre instrumentos que están basados en operaciones bursátiles, más que nada, que también sirve como parte del financiamiento de las operaciones internacionales, no solamente desde el punto de vista operativo, como lo vimos ahora, sino también desde cualquier tipo de operación que pueda hacer una entidad multinacional, que serían los financiamientos de largo plazo. Para saber allí, eh, serían la fuente de deudas, no documentarias, siempre hablamos, las garantías de eso. Entonces, sobre los instrumentos de capital, como le estaba mencionando, son instrumentos bursátiles y que pueden ayudar incluso a gestionar riesgos en el momento de la operación comercial. Pero eso lo veremos en otra sesión. Bien, si no tienen consulta, ¿qué les parece si lo dejamos allí? Y nos vemos la próxima clase, que sería después del examen.